Astrónomos que siguen de cerca a 3i Atlas reportan un comportamiento que no debería existir. Su química está invertida, su aceleración ignora las matemáticas de la gravedad y su geometría late como si fuera un corazón térmico. La probabilidad de que ocurra una sola de estas anomalías ya es casi imposible. Pero aquí, las tres se combinan en un mismo cuerpo interestelar que ahora mismo atraviesa nuestro sistema solar. Y esta no es la primera vez. Oumuamua rompió las reglas en 2017. Borisov las dobló en 2019 y ahora Atlas llega, aún más extraño. Y si estas anomalías se confirman, no solo ponen en duda la ciencia de los cometas, sino también la forma en que defendemos nuestro planeta y lo que significa ser un simple espectador en el sistema solar. ¿Coincidencia o coreografía? ¿Un accidente de la naturaleza? ¿O algo diseñado? 3i Atlas apareció por primera vez en los escaneos automáticos del telescopio Pan-STARRS en Hawái, marcado de inmediato por su trayectoria inusual y registrado en cuestión de horas por el Minor Planet Center. Su órbita fue confirmada rápidamente como hiperbólica, la firma matemática de un objeto que no está ligado al Sol. En lugar de regresar como los cometas locales, Atlas atraviesa el sistema solar en línea recta, un mensajero del profundo espacio interestelar. Esto lo convierte en el tercer visitante de este tipo jamás registrado. El primero, 1i Oumuamua, sorprendió a los astrónomos en 2017 con su forma de cigarro y una aceleración inexplicable. El segundo, 2i Borisov, descubierto en 2019, se comportó más como un cometa convencional, aunque cargaba una riqueza volátil poco común. Cada llegada se suponía un evento único en una generación. Pero ahora, apenas unos años después, un tercero ha llegado, desafiando otra vez lo que creíamos saber sobre los restos interestelares. La NASA y el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian confirmaron los primeros datos de seguimiento, pero con una advertencia. El movimiento de Atlas se desviaba ligeramente del arco gravitacional previsto por los modelos iniciales. La diferencia era pequeña, pero constante, lo suficiente como para activar un seguimiento especial con el Very Large Telescope en Chile y con redes de radar terrestres. Esa persistencia llamó la atención. En mecánica orbital, los pequeños desvíos importan. Cuando un objeto ignora el guión de la gravedad, aunque sea por una fracción, la explicación es obligatoria. Atlas ya estaba escribiendo su propia trayectoria. El primer gran impacto no vino de la órbita, sino de la luz. Los primeros análisis espectroscópicos de Pan-STARRS insinuaban que Atlas estaba liberando más dióxido de carbono que agua. Esa inversión, CO2 dominando sobre H2O, fue confirmada en agosto por el telescopio espacial James Webb y el espectrógrafo ultravioleta del Very Large Telescope. Los números fueron sorprendentes. Las estimaciones iniciales sugerían que la producción de CO2 era casi 20 veces mayor que la de vapor de agua. En los cometas del sistema solar interior, la proporción casi siempre es al revés. Nunca antes se había confirmado una inversión así en un cometa brillante. La anomalía se hizo más profunda con cada espectro. Líneas atómicas de níquel aparecieron fuertes y claras, emanando del coma de forma constante, pero su elemento compañero, el hierro, era mucho más débil de lo esperado, al punto de caer por debajo de los límites de detección. En casi todos los cometas estudiados, níquel y hierro aparecen juntos. Aquí, el níquel parecía estar casi solo. Las probabilidades de observar ambas anomalías, inversión del CO2 y níquel sin hierro, son tan bajas que la Unión Astronómica Internacional catalogó a Atlas como químicamente peculiar en sus primeros informes. Algunos investigadores sugieren causas naturales, quizá un lugar de nacimiento estelar único, donde se formaron hielos ricos en CO2, o miles de millones de años de radiación cósmica que desgastaron selectivamente compuestos más volátiles. Otros, más atrevidos, lanzan hipótesis que aún llaman especulativas. ¿Podría esta ausencia selectiva ser no solo un accidente químico, sino el rastro de algún tipo de filtración diseñada? Por ahora, ningún modelo encaja del todo con los datos. La huella química de Atlas no solo es extraña, es una pieza que no encaja en el rompecabezas. En los círculos de defensa planetaria, la preocupación no era un posible impacto, sino la interpretación. Si la aceleración anómala persistía o empeoraba, semanas de datos perdidos borrarían la posibilidad de identificar las causas. Lo que saliera del otro lado, si Atlas sobrevivía, confirmaría el enigma, o lo haría aún más profundo.
Los astrónomos se preparaban para una revelación. Detrás de escena, los datos ya circulaban. Memorandos internos de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA catalogaron a Atlas como un objeto de interés, con actualizaciones enviadas al programa de observaciones de objetos cercanos a la Tierra. La preocupación no era una colisión, las proyecciones mostraban cero riesgo, sino la anomalía, un cuerpo interestelar comportándose fuera de los modelos cometarios establecidos, merecía vigilancia especial. En Harvard, el Centro de Astrofísica Smithsonian organizó varias discusiones. La gran pregunta: ¿podría la aceleración no gravitacional de Atlas explicarse por sublimación impulsada por radiación? ¿O se necesitaba otro mecanismo? Durante la ventana ciega detrás del Sol, algunos borradores de artículos proponían causas exóticas pero naturales, como escapes irregulares de CO2 a través de grietas, o liberación retrasada desde bolsas subterráneas profundas. Pero las hipótesis alternativas se colaban en las conversaciones. En un seminario, algunos investigadores señalaron que la firma de níquel sin hierro parecía demasiado selectiva para ser aleatoria. En las notas apareció una frase provocadora: construido, no nacido, no como conclusión, sino como una forma deliberada de abrir el debate. Oficialmente, todo quedaba bajo la etiqueta de especulativo. Las declaraciones públicas de la NASA se mantuvieron conservadoras, enfocadas en observación y calibración de datos. Pero en privado, los equipos se preparaban para sorpresas. Si Atlas reaparecía con sus anomalías intactas, la línea entre lo convencional y lo extraordinario sería más difícil de ignorar. Cada conversación sobre Atlas volvía inevitablemente a sus predecesores. En 2017, Oumuamua, el primer visitante interestelar, pasó a 0.25 UA de la Tierra. No mostró coma, ni polvo, pero sí una aceleración misteriosa. Las explicaciones iban desde hielo de hidrógeno sublimándose hasta láminas de polvo ultradelgadas. Pero ninguna encajó del todo. 2 años después apareció 2 y Borisov, inconfundiblemente cometario. Su desgasificación se parecía a la de los cometas del sistema solar, pero con concentraciones anormales, sobre todo de cianuro y compuestos de carbono. A diferencia de Oumuamua, se veía familiar, pero químicamente se salía de lo normal. Ahora llegaba Atlas, combinando rasgos de ambos. Como Oumuamua, aceleraba desafiando la gravedad. Como Borisov, mostraba una coma, pero con la química invertida, agua suprimida, dióxido de carbono dominante. Y además, el misterioso níquel sin hierro. Las estadísticas eran difíciles de ignorar. 3 visitantes interestelares, 3 anomalías, todos en menos de una década. Los modelos predecían que estos visitantes deberían aparecer una vez cada 50.000 años en promedio por sistema estelar. Ver 3 en tan poco tiempo ya era raro, pero que los 3 fueran extraños hacía las probabilidades prácticamente nulas. El debate se polarizó. Unos decían, coincidencia, nuestros instrumentos ahora son mejores, y por eso notamos primero lo raro. Otros susurraban, coreografía, algo que conecta a estos cuerpos más allá de una simple distribución aleatoria. Atlas no solo extendía el misterio, lo convertía en una secuencia inquietante. Si las anomalías eran naturales, la energía tenía que explicarlas. Algunos modelos sugerían que los chorros impulsados por CO2 podían, en teoría, alterar la trayectoria. Pero la dirección de la aceleración de Atlas no coincidía con el escape de gases observado. Otros propusieron que grietas criovolcánicas liberaban gas en ráfagas impredecibles, más parecidas a géiseres que a chorros. Las mediciones de gas y polvo indicaban una liberación energética equivalente a varios megatones de TNT por día, suficiente para mover el cuerpo un poco, pero no para justificar del todo la trayectoria observada. Esto llevó a pensar en efectos secundarios. ¿Pudo la radiación cósmica endurecer una corteza que concentrara la presión en direcciones extrañas? ¿O capas protectoras que permitieran erupciones asimétricas, creando la ilusión de pulsos controlados? Otros investigadores señalaban la modulación rítmica en su curva de luz, el famoso latido térmico. Si era natural, podía tratarse de ciclos de fracturas abriéndose y cerrándose, como una respiración periódica. Pero si fuera diseñado, siempre dicho con cautela, podría parecer un sistema regulado de escape, creado para equilibrar el empuje sin romper el núcleo. Oficialmente, las explicaciones seguían apoyándose en una física inusual pero posible. Extraoficialmente, en pasillos de conferencias y charlas nocturnas,
Atlas ya era un caso de estudio sobre cuánto ignoramos del material interestelar y cuántas de esas incógnitas podrían esconderse bajo la palabra anomalía. Mientras Atlas seguía avanzando en su arco de entrada, se lanzó una campaña de observación global. El telescopio espacial James Webb se fijó en la coma, desmenuzando su espectro infrarrojo noche tras noche. El Very Large Telescope de Chile ajustó su espectrógrafo UV para rastrear emisiones débiles. ALMA buscó compuestos exóticos en ondas milimétricas, y el Hubble aportó imágenes ópticas de altísima resolución, trazando la evolución de la cola en detalle. Incluso el telescopio TESS, diseñado para buscar exoplanetas, fue usado para fotometría, siguiendo variaciones de brillo que sugerían inestabilidad rotacional. En la Tierra, el observatorio Rubin dedicó tiempo de emergencia a mapear rastros de polvo y posibles fragmentos. Los datos fluían rápidamente entre agencias, con una coordinación más parecida a la de amenazas cercanas a la Tierra que a la de un simple cometa. Los astrónomos ciudadanos también jugaron un papel clave. Con telescopios pequeños, registraron destellos repentinos. En algunas horas, Atlas duplicaba su brillo. Esos reportes alimentaban las redes profesionales, y muchas veces eran las primeras alertas de fenómenos que los grandes instrumentos confirmaban después. Para los analistas visuales, las pantallas se llenaban de superposiciones, picos espectrales que subían y bajaban, eventos de desconexión de la cola trazados en azul y rojo, diagramas de trayectoria con desviaciones resaltadas en neón. Atlas se había convertido en el cuerpo interestelar más estudiado de la historia, y aún así se negaba a encajar en los modelos. Entonces llegó una pausa inesperada. Durante casi 2 días, varios archivos públicos mostraron errores o registros incompletos en las observaciones de Atlas. Archivos de curvas de luz aparecieron como no disponibles, mientras que los registros espectrales devolvían texto vacío. Para la mayoría, parecía solo un fallo rutinario en los servidores, pero en las comunidades en línea que seguían a Atlas de cerca, la ausencia no pasó desapercibida. La especulación explotó. ¿Habían aumentado las anomalías durante esa ventana ciega? ¿Se descubrió algo que necesitaba verificación antes de publicarse? Los foros se llenaron de conjeturas. Algunos hablaban de supresión deliberada, otros de simples problemas técnicos. La voz oficial de la NASA se mantuvo medida. Comunicados de prensa hablaban de calibración, recordando que instrumentos de alto volumen de datos, como el James Webb o el Rubin Observatory, suelen quedar temporalmente bloqueados mientras se validan archivos. Pero el momento, justo después de otro estallido de aceleración inexplicable, alimentó la sospecha de que no se estaba contando todo. Harvard y otros centros académicos guardaron silencio, publicando solo resúmenes ya programados. Nada de nuevos espectros, nada de curvas de luz recientes. Solo una pausa en el flujo de actualizaciones que hasta entonces era casi diario. Aclaremos, no hay pruebas de retención intencional de datos. Retrasos así son comunes en astrofísica, pero las apariencias eran innegables. En el vacío de comunicación oficial, la imaginación pública ocupó el espacio. Atlas ya no era solo una anomalía científica, sino también un fenómeno cultural. A pesar de sus misterios, Atlas sigue siendo visible para cualquiera que quiera mirar. Desde el hemisferio norte, con binoculares se puede ver como una mancha tenue en la constelación de Pegaso hasta finales de 2025. Y a medida que se acerque a su perihelio, las predicciones sugieren que podría brillar lo suficiente para ser visto a simple vista, rivalizando con los cometas más brillantes de las últimas décadas. Para quienes tengan pequeños telescopios, el verdadero espectáculo está en la cola. Ya se reportan cambios rápidos, chorros que remodelan el abanico de polvo, corrientes que se dividen en hebras separadas. Incluso unos pocos minutos de grabación pueden aportar datos valiosos sobre su evolución. Las redes profesionales animan a los aficionados a reportar sus hallazgos. El Minor Planet Center acepta datos de posición, mientras que la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables organiza campañas de monitoreo fotométrico. Incluso estimaciones simples de brillo ayudan a refinar modelos. La campaña global demostró que la vigilancia no está limitada a los telescopios más grandes. En muchos casos, fueron los astrónomos ciudadanos quienes dieron las primeras alertas de destellos, que luego confirmaron las instalaciones profesionales. Atlas se ha convertido en un misterio compartido, abierto a cualquiera con cielos despejados y curiosidad. Así que, mientras NASA y Harvard debaten teorías, el cielo ofrece una invitación clara.
Observa, registra y sé parte del rompecabezas en desarrollo. Hoy, Atlas se presenta como un paradigma contradictorio, químicamente invertido, acelerando más allá de los modelos, girando con un extraño latido térmico, y marcado por una ventana ciega que ocultó sus horas más cruciales. Los reportes oficiales de NASA insisten en la calibración. Los memorandos de Harvard exploran causas exóticas pero naturales. Y sin embargo, el hecho central permanece. Las anomalías siguen acumulándose más rápido que las explicaciones. 3 visitantes interestelares, 3 desviaciones de la norma. Oumuamua con su aceleración silenciosa. Borisov con su sobrecarga de compuestos volátiles. Y ahora Atlas, fusionando ambos en algo aún más extraño. Las probabilidades de que los 3 primeros objetos detectados sean anomalías rozan lo imposible. Las consecuencias van más allá de la curiosidad. Los objetos interestelares no son solo tesoros científicos. Son pruebas de cómo la humanidad interpreta lo desconocido, de cómo la defensa planetaria debe adaptarse cuando las reglas se rompen. Si Atlas es solo un caso extremo, obliga a replantear la química y la física de los cometas. Pero si es algo más, un eco de diseño, como algunos susurran con cautela, entonces las implicaciones saltan del terreno académico al civilizacional. Por ahora, el veredicto sigue en suspenso. ¿Coincidencia o coreografía? ¿Construido o nacido? La pregunta queda abierta mientras Atlas continúa su viaje. Y si llega un cuarto visitante con anomalías similares, el debate pasará de la especulación al patrón confirmado. Suscríbete para más actualizaciones, porque el cielo aún podría guardarnos más sorpresas.